Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Carteras No Mienten. Hoy vamos a tener un tema maravilloso y justo lo que queremos es compartir aquí entre mis tres amigas y yo todas estas historias de dinero, de finanzas, que de repente vemos que tienen más que ver con emociones y con situaciones y temas mentales incluso, que impactan muchísimo en nuestra cartera. Yo estoy muy feliz. Es una gozada poder estar aquí y presentar este segundo episodio. Yo soy Limi Albarrán. Yo soy Mar Vázquez. Yo soy Ana García de León. Y yo Aleli Gallardo. Y estamos donde las historias cuentan más que números. ¡Maravilloso! ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a hablar de nuestra historia a través del dinero. Es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer sobre los momentos de la vida donde el dinero ha impactado tanto que se quedan grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, y que probablemente a raíz de eso actuamos como actuamos hoy con el dinero. Entonces traje unas preguntitas para entrar de lleno con el tema. El detalle. Exactamente. Uh-huh. Y la primera es, ¿cuál es su primer recuerdo con el dinero? Si quieren, me gustaría como contarles el mío para que de ahí más o menos se den cuenta a qué me refiero. Claro, date. Yo me acuerdo perfectamente así, el primer recuerdo que yo tengo así vivido es una vez, yo soy la mayor de 2 hijos, entonces era hija única en ese entonces y tenía como 4 o 5 añitos. Y estoy casi segura que era diciembre porque mi papá llegó con un chorro de billetes. Yo supongo que era como aguinaldo, bono, ya saben, como todo eso, antes de que existieran las cuentas de nómina y se les pagaba en cheques. Hagan cuentas. Y me acuerdo que llegó y le dio el dinero a mi mamá. Y eran muchos billetes, o sea, yo nunca había visto tanto billete junto. No sé si eran puros de a 20, la neta, no me acuerdo. O sea, no sé cuánto era, pero según yo era mucho dinero. Y me acuerdo que llegué con los dos y les dije, somos ricos, somos ricos. Y con esa emoción, ¿no? Y los dos me voltearon a ver con cara de, sí, mija, sí. Y mi papá sí me dijo como de, no, no, niña, no. Mi mamá como de, sí, mijita, sí, ¿no? Y me dio como ahí medio la cara de consolación. Yo tenía como 4 o 5 años, o sea, estaba muy chiquita. No tenía ni idea de cuánto dinero era ni cuánto se podía hacer con ese dinero, pero desde ahí me empezó a gustar el dinero. O sea, desde ahí yo dije, yo quiero tener lo viste, amiga, alto billete, es lo mío. Alto billete. No, nada más lo viste, lo oliste. Sí, fue toda la experiencia. Aparte tiene un olor muy característico. Claro. Entonces, bueno, ese es mi primer recuerdo así vivido con el dinero. Okay. Más o menos 4 o 5 años. Cuéntanos, Mara. Mi primer recuerdo fue chica, yo creo que también 5 o 6 años, o sea, ya tenía noción, ya lo recuerdo, y fue con mi mamá. Mi mamá cobraba, según yo, mensual, ¿no? Le pagaban, y entonces el día que le pagaban es, vamos a hacer despensa, y entonces yo empecé a relacionar hay despensa en la casa porque acabamos de cobrar. Entonces ya yo veía de repente el refrigerador, o sea, ya imagínense que era como fin de mes y empezaba el refrigerador pues ya a estar vacío, ya no había leche, ya no había ciertas cosas, la despensa ya no era igual, ¿no? Y en ese momento yo sabía que ya estábamos a fin de mes, terminado, que ya no había lana. Y es un digamos que impacto que aún, ya llevo rato, ya lo tengo muy reconocido, llevo rato trabajándolo, pero aún sigue marcado en mí, ¿no? Lo primero que hago cuando hago mi presupuesto, cuando hago muchas cosas, es apartar el dinero de mi gasto de alimento. O sea, no es como, ay, a ver qué como atún todo el mes, ¿no? Como dice la frase, con atún pero en Cancún. Eso no aplica para mí, porque primero compro la despensa y después me voy de viaje. O sea, el hecho de tu relación de dinero y abundancia con tener un refri lleno. Más bien al revés, como que veo el refri o la despensa vacía y viene a mí ese sentimiento de carencia. O sea, ya falta. Ajá. Oye, pero necesitamos ir a comprar despensa, güey, ¿sabes? Así. Yo sé una que otra historia donde nos hemos ido a Cancún y se hemos comido atún. O sea, sí, pero ya no es tan, o sea, no es que diga, ay, güey, no tengo para pagar mis cuentas básicas. No, porque les digo, el refri y la despensa son
los veo vacíos. Es y que sí ella me se va aparecen. a Cancún con el atún, pero el refri está Pero lleno en su lleno, casa, o sea, A huevo. y ya con eso le da tranquilidad y paz mental. No hay quien coma porque todos estamos de vacaciones, pero el refri lleno. Lleno, mi paz mental vale más que todas comamos Todas. en el Sí, viaje. me vale. Aunque Maravilloso. se eche a perder, me vale. Exacto, me vale. Me Gina? encanta. Pues mira, yo realmente, bueno, ahorita que hablabas así de dinero tangible y que lo ves, yo creo que también más o menos como en una edad entre 7, 8 años tal vez. Ya lúcida. Sí. Yo recuerdo mucho que mi papá, un regalo para mi mamá, justamente le llenó la cama king size de billetes. No recuerdo si fue aniversario, si Qué fue nivel de Navidad, detalle. pero mira, Eso es amor. es que aprendan, chavos, Oigan, que ya es como apúntenlo, ramo váyanlo tomando, ándale. Es como un ramo mucho. Exacto, sí, Solo el aguacate, por favor. tomen nota, ¿no? Entonces, pero eso a nivel dinero tangible, ¿no? O sea, cuando ves mucho billete como niño, yo creo que te sorprende. Hoy mis hijos, por ejemplo, como niños, ¿no? Oyen la cifra 10,000, 20,000, así, y para ellos es un dineral, ¿no? Porque todavía no dimensionas Completamente. qué se puede hacer o cuánto puedes hacer con ese dinero, ¿no? Pero así a nivel tangible, yo creo que esa vez fue la primera vez que vi mucho dinero efectivo, así, ¿no? Y también, pues, el primer sueldo. El primer sueldo que recibí creo que también Te fue... supo delicioso. Sí, ¿Cuánto? pero fíjate que, ¿Cuánto ganaste esa primera vez? ¿Te mira, acuerdas? te voy a decir, yo tuve que trabajar en la prepa, pero porque era gastalona y me encantaba salir todos los fines de semana de fiesta. Ah, muy bien. Entonces, a mi mamá, mi papá me daban mi semana y todo, pues no me alcanzaba. Entonces, Por la mamá, fiesta. mi mamá el alto que me Ante puso todo. fue, ¿quieres seguir saliendo? Trabaja. O sea, y lo que te falte, tú te lo pagas. O sea, yo te voy a seguir dando tu dinero, no me acuerdo Pero hasta cuánto donde era te en ese alcance. entonces. Exacto. Y lo demás, pues tú ve cómo las. Y entonces, pues me metí a trabajar en la prepa, promotora de Coca-Cola y de animadora de fiestas infantiles. Ay, no te creo. Y esos eran mis trabajos de la prepa para conseguir más lana, para seguir echando la fiesta. Digo, evidentemente había cierta responsabilidad dentro porque algo que también me gustó mucho y para que las mamás tomen nota, mi mamá me dijo, tú puedes hacer lo que quieras, te encanta la fiesta, ya lo entendimos, está padrísimo, pero tú repruébame una materia o no me traigas buenas calificaciones y se acabó todo, ¿no? Y fíjate que siempre fui de muy buenas calificaciones, de escolta, cuadro de honor, todo, pero bueno, el reporte, el relajo, ¿no? Acá, que sí. sí, claro. Equilibrio. Claro, justificadísimo. Luego aprendí la negociación, ¿no? Ahí con mi titular así de, mira, ya no me pongas reportes, ¿qué te parece si mejor yo me salgo así como que voy al baño y ya no distraigo al grupo? Y mira, arreglamos el asunto, ¿no? Pues que sí, Maravilloso. me pareció increíble. Entonces, yo creo que esa fue también una etapa de que ya directamente yo recibí dinero, ¿no? O sea, por mi esfuerzo o por mi ¿Y actividad. cuánto fue tu sueldo? ¿Te acuerdas? Híjole, no me acuerdo. Pero para la fiesta me alcanzaba. Pero la que O sea, sí me completaba el fin de semana, ¿no? Maravilloso. Su cumplido cometía. Eso, sí. Cuéntanos, Aleli. Yo, mi primera experiencia con el dinero. Ay, tengo dos. Una en donde mi mamá siempre estuvo trabajando Todo el día. todo el día, de Tiempo lunes completo, a claro. domingo. O sea, mi mamá fue madre luchona, trabajadora y no tenía todo. Y quien nos cuidaba era mi tía, ¿no? Entonces iba para nosotros a la escuela, con nosotros a la escuela, y nos regresamos. Entonces mi mamá me daba un billete de 20, decía, para tu tía, todos los días. Entonces llegó un punto en el que mi tía decía, es que no me alcanza con 20 pesos, ¿no? Y entonces a mí, yo me preocupaba, como, ¿cómo no le van a alcanzar con 20 pesos? O sea, pues, ¿qué va a comprar? Yo le decía a mi mamá, pero eso a mí me estresaba, o sea, me estresaba Ser medio de estaba yo en comunicación. cuarto, quinto, sexto de Ok. primaria, y como niña decía, es que no le alcanza, y no vamos a tener, pues, para comer o para el taxi. o Es para que el imagínate. taxi, o claro. para transporte, ¿no? La verdad es que mi mamá nunca, digo, a pesar de que era mamá y papá al mismo tiempo, nunca fue de no nos alcanza, lo quieres, ten, el juguete, siempre nos traía en taxi, de escuela particular, o sea, nunca tuve que tuve eso, pero eso en específico me estresaba que mi tía me dijera, no me alcanza.
¿no? Y luego llegaba y le decía a mi mamá, es que mi tía dice que no le alcanza. O sea, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo no le va a alcanzar 20 pesos? Pues si nada más es el transporte y tienes que, o sea, ni que le fuera a dar de comer a toda la familia, ¿no? Porque aparte mi tía tenía sus hijas. Y decía, claro, pues o sea, con 20 pesos no le va a dar de comer a sus hijas, o sea, es para que nos comamos, ¿no? Entonces, total, que ese fue como que mi primera experiencia en el cual decía, el dinero, no, o sea, 20 pesos no alcanza, Involucrado. ¿no? Involucrado. Aparte, yo era la que, o sea, mi mamá confiaba tanto en Tú eras mí, la siempre proveedora. era como, ajá, Sí, desde chiquita chiquita. proveedora, porque era de, ay, te manda, por ejemplo, me acuerdo que de repente, mamá, necesito llevar a mi perrito al veterinario, entonces me daba extra, decía, esto es para mi tía y esto es para mi perrito, ¿no? O sea, realmente sí como que dividía. Esa fue la primera. Y la segunda, ya estaba en secundaria, y me acuerdo que en ese entonces la señora que nos ayudaba se fue, ¿no? Entonces le decía a mi mamá, dame para el dinero, para X, ¿no? Dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ganar dinero? Haz el quehacer de la casa. Yo te pago. Entonces me acuerdo que hacía quehacer y me daba dinero para, o sea, por hacer el quehacer, ¿no? Entonces yo era de, pues bueno, hago que hacer en mi casa, mantengo limpio y aparte mi mamá me paga, ¿no? Y con ese dinero me acuerdo que me compré eso y lo que me daba, pues, día a día, porque aparte me daba buena, no sé si me daba como, no me acuerdo en ese entonces en la secundaria cuánto, pero lo que sí me acuerdo que en la universidad me daba 100 pesos diarios, ¿no? Y con eso hacía 1000 cosas. Y entonces me compré mis primeros Converse. ¡Guau! Eso era una gran inversión. Sí, sí. Es que eran los de moda. quiero unos Todo el mundo Converse. traía Converse. Porque aparte, a mí me daba pena pedirle a mi mamá, cómprame. O sea, sí que me compraba ropa, Estaba bien. era porque ella quería comprarme y así. Pero yo decirle, mamá, quiero unos zapatos. O sea, yo me acuerdo que mi hermano le decía, mamá, quiero, y pues alzaba la mano, ¿no? Y a mí me daba pena decirle, quiero esto, quiero el otro, quiero, o sea, como de, bueno, si quiero mis Converse, pues yo estoy juntando y ya de repente mi mamá me decía, bueno, yo te completo tanto, ¿no? Oye, pero ¿qué importancia tiene entonces las frases que como niños recibimos? Porque entonces aquí se ve cómo tú recibías la frase del no alcanza, tú te limitabas, ¿no? Sí. Y para ti no era fácil volver a pedir porque tú tenías en tu mente la parte de no alcanzar y hasta aquí les puedo dar. Entonces, probablemente tú estabas creando esta parte de no hay más, ¿no? Uh-huh. Y tal vez tu mamá nada más simplemente era, o sea, para el taxi, para lo que les va a dar el comer sí alcanza, Y también ¿no? Pero sí hay mucho el más. patrón que se trae. Ella desde chiquita fue proveedora. Ella daba. En tu edad adulta, das. Y siempre ha sido así. No, o sea, y soy ¿sabes de- qué? El estrés financiero No, en claro. una chavita, en una niña De de 8 5 años, de quinto de primaria, de 8 o 9 años, diciendo, es que no le alcanza, ¿qué vamos a hacer? Como si ¿Cómo pudieras le hago? hacer algo. Pero aparte, yo me acuerdo que pensaba, ¿cómo le ayudo? Ajá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo desde mi Es que regresamos no sé, a lo por mismo. 10, 11, 12 años? ¿Cómo puedo ayudar a mi tía para que le alcance? Ya le dije a mi mamá dijo que no. Exacto, es que así como el niño no tiene idea de que la cifra de 10,000, 20,000 es poco o mucho, para él es impactante porque pues 2 pesos, 3 pesos, ¿no? Lo que gasta. Hablar de esta parte del no alcanza, tú no sabes qué qué dimensión le está dando el niño a esa frase. Completamente. Por eso vamos a terapia todas. Aunque no lo crean. Canasta básica. Sí, o sea, al final el tema sería qué frase le das a tus niños, o sea, qué mensaje le das a tus niños referente a las finanzas, ¿no? Y sería importante empezar a considerar desde temprana edad para no crearles limitantes como la de si el refri está vacío es porque no hay la No, y también al final creo que podríamos hacer un episodio justo de eso, ustedes que son mamás, como de cómo inculcar este tema financiero sin que sea un trauma, porque a muchos Sí, claro. les tocó. Oigan, y hablando de eso, entonces tu primer trabajo fue hacer el aseo en tu casa. Claro, así hacemos, ¿sí? ¿Y tu primer trabajo fue ese de la prepa? Sí. Mi primer ¿Cuál trabajo fue tu primer ese. trabajo? Híjole, yo gané dinero desde muy chiquita. Tienen que saber que mi primer trabajo fue a escondidas. Y es algo que pocos saben, pero era vendiendo periódicos. ¿En serio? A los 8 años. Mi mamá se iba a trabajar todo el día y yo me saltaba la ventana para ir a vender periódicos en lo que llegaba quien me cuidaba. Me pagaban creo que 3 pesos por periódico.
Y yo, periódicos, y vendía lo recuerdo perfecto porque yo levantaba la mano y vendía yo el periódico. O sea, que el niño travieso de la esquina, o sea, puede ser niño que sí lo necesita o puede ser una niña traviesa que se sale de su casa. Pero yo nunca me bajaba porque mi mamá era como, hay que tener mucho cuidado con los coches, entonces yo nunca ¿De me la bajaba la banqueta y le hacía así, ya me hablaba y entonces ya me acercaba y yo seguía caminando por la banqueta y le hacía así. Wow. Y ¿Cuántos yo años recuerdo tenías? 8 años. No, Iba en segundo de primaria. Y a mí me daban 50 pesos. 50 pesos de ganancia todos los días. Eres millonaria. Bueno, más. ¿Y qué hacías con a él eso? sí. O sea, ¿qué era ¿Y para por qué ti no tener invertiste ese ese dinero? Tu retiro, Todo se quedaba en Y esa te cajita de retiraba. zapatos que estaba ahí. Porque obviamente yo de repente pues veía 3, 4 pesos al principio, ¿no? Porque pues eran las primeras. Tampoco crean que duré 1 año, 2 años, ¿no? Yo creo que estuve en esa etapa como 2, 3 meses, hasta que me cacharon y me pusieron una madriza, lo que se dice madriza, ¿no? Porque aparte mi mamá era como muy, pues sí, como muy estricta en ese aspecto, y sobre todo creo que la parte que me cuidaba mucho, porque me decía, y los carros, y esto, el otro, y cómo te pones a pensar, imagínate que alguien pasa y te roba, y yo, bueno, sí, lo entendí después, pero al principio pues me daban 2, 3 pesos, y pues la gente también, yo sentía que era un tema de compasión. Pues la gente decía, esta niña está vendiendo periódicos, ¿no? Pobrecita, pues, no claro. tiene casa. No, güey. O sea, yo recuerdo que al principio había un señor que vendía conmigo periódicos y yo tenía así de periódicos. Imagínense que eran como 10. Un día llegué y yo tenía así. Y yo pensaba que iba a llegar en algún momento el señor y como que yo volteaba para todos lados y bueno, ahorita debe llegar. Pues nunca llegó. O sea, tu acuerdo fue con el señor. O sea, cuando tú agarraste y, o sea, tú fuiste con el Con señor el y le señor, puedo ayudar a con el vender señor. periódicos. Sí, yo le decía, ¿Qué? oiga, ¿cuánto le pagan? Porque aparte en mi casa estaban muy acostumbrados a leer el periódico. Entonces yo decía, ¿cuánto le pagan? No, pues me dan tanto. Y yo de repente hacía cuentas, ya recuerdo por qué empezó. ¿Se acuerdan? No sé. Había historietas de Memín Pingüín, de Archie, de esto. Sí, No, Yo quería todavía no esa, nací. ¿no? Yo no. Ay, la bebé. Pues yo quería de esas, pero mi mamá nunca no me las compraba, salían cada semana, o sea, como una nueva cada semana, y mi mamá decía, pues, ¿qué me dice cada de banco, no? Entonces, yo vi la forma de comprarme esas trabajando, Claro. pero después resulta que me daban más lana, pero yo no tenía cómo justificar la lana. Y al final, ¿qué O hiciste sea, con el dinero? O sea, Pues el día que me pegaron tuve que sacar toda la lana que me habían dado. Pero me pusieron, mi mamá, les digo que era muy estricta, me vio con el cable de la plancha. Y se me iba el respiro nada más de así. no, bueno, eso ya va para otro episodio, amiga. Pero ahí me tocó sacar la lana y entonces abrí mi cajita de zapatos con un chingo de billetes de 50 pesos. Recuerdo que sí me compraron cosas varias, o sea, pero mi mamá era, y es que no te fijaste, imagínate que te hubieran robado, imagínate. Sí, fue más yo el hubiera miedo, hecho- claro. Sí. Oye, ¿y al final sí te compró tus revistas? Yo me las compraba, pues Ah, tenía bueno. 50 baros bueno. todos los días. Pero sí imagínate. lo hiciste, o sea, sí compraste lo que querías. Sí, algunas ocasiones, pero también mi mamá, yo creo que más bien mi mamá empezó a sospechar ahí porque... Sí, al rato ya tenías una colección de Deja de Memín eso, Pingüín. es como de... Era así Yo como, llegaba el domingo, ¿no? Porque el domingo era de tianguis y salían estas madrecitas y entonces yo traía, pues, cambio. Creo que costaban 6 pesos, 5 pesos esas cosas. Y entonces era como de, voy al puesto y me decía, chinga, ¿y de dónde sacas? De lo que ahorré. Sí, ya era Sí, demasiado, era claro. como, Ya no exacto, cuadraba. ¿no? Entonces ya no Sí, le claro. cuadraba. Y un día, yo creo que, como yo no bajaba y me asomaba, si ya se había ido o no se había ido, escuché la puerta, me bajaba en pijama, me puse mis tenis y me brincaba a la ventana y luego el jardín que teníamos. Y pues ahí me agarró. ¿A dónde vas? Y yo me torcí. Métase. Desde ahí vendía. Sí. Y es que había 1 hora de diferencia entre que mi mamá se iba como 5:30, 6, a que llevaba a mi nana como 7:30, 8. Entonces había como una diferencia de tiempo ahí donde yo La aprovechaba. escapada era el momento. Maravilloso. Claro. Oigan, Tú- mi primer trabajo, en la casa de mis papás hay un taller de costura, entonces yo ayudaba, pero era más bien como que para entretenerme y no hacer desastres, supuestamente. Pero una vez tengo una tía que nos hacía, tengo 2 primas de la edad, entonces siempre éramos las 3 juntas, ¿no? Íbamos a la primaria juntas, al kinder juntas, a la secundaria juntas y así todas juntas. Y entonces mi tía nos hacía desayunos, entonces nos daba una bolsita con un sándwich, la fruta, una gelatina, ¿sabes? Como un... Sí, el un lunch. lunch. Tu lunch, Ajá. ¿no? Y entonces un día me acuerdo que yo llegué como a 3º de primaria, una cosa así,
Y una amiga me dijo, ay, está súper bonita porque era una bolsa, ¿no? Donde venía el lunch. Y le dije, te lo vendo. No importa que no Y me coma. dijo, bueno, ¿cuánto? Y yo, 10 pesos. Y me dio 10 pesos. Yo no sabía si eso valía 10 pesos o no. Pero Y fue pues, como, pues, y entonces empecé a agarrar pedido. Y entonces llegó la salida y llegó mi tía por nosotros. Y yo, oiga, tía, mañana necesito 5 lunches. Y mi tía como, ¿por qué? Y yo, es que los vendí. Mire, ya me pagaron. Y empecé a vender, de repente yo vendía como 30 lunches en el día. Y mi tía estaba, Bueno, sí le salió el business a tu tía. claro, a las Fue 2 de pero aparte claro, me sí. pagaba. Entonces, Sí, igual y sí desde cobraste ahí, bien. Ese fue mi primer empleo, ¿no? Pero siempre he vendido, entonces de ahí Es como el salió. primer empleo informal y el formal. Completamente, Sí, sí. claro. Pero bueno, oigan, hablando de esto, justo del tema financiero, ¿cuándo fue como ese momento de despertar financiero? ¿En qué momento se dieron cuenta de la importancia que tiene el dinero en el día a día? ¿Hay algún evento, alguna situación? ¿Cómo se sintieron? Híjole, es como recordar el pasado y ver en qué momento. Yo, por ejemplo, digo que estuve ya como analizando un poco más, les cuento. Yo fue como por cachitos, ¿no? Cuando me di cuenta de la existencia del dinero fue ese recuerdo que les digo, el primerito, ¿no? Pero de ahí, cuando yo entré a la primaria, no, a la prepa. un poquito después. Cuando entré a la prepa, me tocó ir como a una prepa bastante lejos de donde yo vivía y pues me tocó al final convivir con gente que ya no era de mi entorno, ¿no? Era como de otros lados y así. Total que empecé a ver como mucha diferencia entre, más allá del dinero que traías o no, como de la historia, como de la familia, ¿no? Entonces era como de, no, mi papá es médico, no, mi mamá es abogada, no, mi papá es contador. Mi generación es la primera en mis familias que tiene título universitario. Entonces yo era como de, o sea, como, a ver, espera, ¿eso se puede? ¿No? Y fue como un entender que aparte, obviamente, pues mi papá tiene tal casa y vivimos en tal lado y traemos tal carro y para mí era como, chinga. O sea, fue como un entender como este tema de clase, pero no nada más de clase económica, sino de clase de capital cultural, de capital social, de entender que al final si tú tienes una familia que lleva 3 generaciones teniendo carrera universitaria, lo que tú hoy sabes es muy distinto a lo que yo hoy sé si yo no tengo un referente, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, chinga, esto hay como mucho, ¿no? Aquí hay más variedad. Y de ahí, justo cuando empecé a trabajar, que empecé a ganar ya de manera formal, ¿no? Que empecé a ganar como mi dinero, fue ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, yo vivía con mis papás y realmente no gastaba mucho, ¿no? Entonces empecé a ahorrar porque no entendía en qué podía gastar el dinero, porque nunca había tenido como mucho para mí, ¿sabes? Entonces no era como me quiero comprar tal cosa. Entonces de repente yo tenía ahí como mis ahorros y era como, tengo mucha lana, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo para qué se usa? Exacto. Y de ahí, cuando renuncié después de un año de trabajar, y yo me quedé con esta idea un poco como a Lili, que nos contaba de, obviamente me van a contratar. Soy titulada, experiencia, ¿no? Y todo. Se van a pelear 4 por mí. 4. Por supuesto. Total que no pasó, será otra historia. Y empecé a trabajar por mi cuenta. O sea, emprendí más porque se dio la oportunidad que porque yo lo hubiera cedido. Y cuando salió el primer proyecto, me pagaron lo que yo hubiese ganado en, no sé, 3, 4 años. Y fue no mames. Claro. No vuelvo a trabajar para alguien. No hay forma de que yo trabaje para alguien si yo sé que tengo la capacidad de generar este recurso, ¿no? Que tengo conocimiento, habilidades. No hay forma de que yo vuelva a trabajar para alguien. Y desde los 23 soy independiente justo por eso. Entonces, lo que hago tiene muchísimo valor, o sea, muchísimo, todo lo que sé. Justo era un poco lo que hablaba el capítulo pasado, cuando te das esa cuenta de que lo que estás haciendo es lo que te da el dinero, y entonces ese clic es como súper importante. En mi caso, como te decía, o sea, al final, digo, yo estuve en escuelas de paga todo el tiempo, ¿no? Mi mamá no le gustaba hacer el lunch, todavía me dio dinero para comprar en la cafetería, ¿no? O sea, y demás. Y estudié la universidad, en mi caso estudié hotelería y turismo. Y yo creo que cuando me fui de prácticas en la universidad a vivir en Los Cabos sola, que ya mi papá me depositaba dinero para estar allá,
era donde ya era como, ok, ¿para qué lo voy a usar? Porque allá era llegar a la casa y pues había comida, había esto, había coche con gasolina, porque aparte mi papá es como mago todavía, ¿no? O sea, tú no sabes en qué momento le pone gasolina a los coches, en qué momento carga gas, o sea, a la casa, o sea, mi papá porque hacía todo y nosotros no nos das cuenta, o sea, realmente nada más. Sí, no tomas en vivíamos, cuenta que ¿no? alguien tiene que pagar la luz. Ajá, sí, claro, o sea, no sabíamos. ¿no? Exacto, y mi papá, te digo, o sea, nunca era así como que ve y paga la luz, ¿no? O sea, simplemente como para responsabilizarte de algo. No, o sea, lo hacía mi mamá en su momento, cuando falleció mi mamá, mi papá, y nunca, o sea, hasta el coche, ¿no? De repente despertabas y, ay, ya está limpio. ¿A qué hora se lavó el coche, no? O sea, y mi papá pues, se levantaba tempranísimo, lo llevaba a lavar y así, entonces eran cosas que para mí eran como, porque tenían que pasar. Así es la vida. Normalito, la cosa se da así. Entonces ya cuando me toca ir a vivirme sola a Los Cabos, el hotel nos dio hospedaje, nos dio donde vivir. Ahí mi amigo Aaroncito y Néstor, ¿verdad? Muchas gracias. Y estaba con mi amiga Has, que también hoy es mi clienta, también saludos. Aprovechando el comercial, pero ya la despensa, la comida, o sea, todo eso lo hacíamos nosotras, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé como que, no, o sea, esto cuesta, no nada más es para la fiesta, ¿no? O sea, sí necesito para otras cosas. Sí, claro, sí hay, o sea, sí se tiene que gastar para otras cosas, para el taxi, para el transporte. Digo, afortunadamente también gracias a Aaroncito, pues pasaba por nosotras y no teníamos que usar tanto transporte y todo, pero sí empezaron a entrar esos conceptos en mi cabeza, cosa que no existía. Claro. Porque pues todo era muy fácil, o sea, claro. Llegaban por mí en coche, me llevaban en coche, cuando me iban con mis amigas, pues el chofer hasta nos mandaban a recogernos, a llevarnos, o sea, era muy cómodo, claro. y no te das cuenta que todo eso viene de algo, ¿no? Hasta ahora que lo hasta vives. que ya dices, claro. O sea, tengo que trabajar. Claro. A ver, espérense. O sea, esto se paga. Sí, claro. Okay. Entonces, Oye, ¿tú, Eleli? Es que como tal, justo estaba pensando, despertar financiero, yo creo que fue hasta que empecé con esta carrera. Justo cuando me corren y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, tengo que, lo que yo hacía de mantener y todo eso, y se me estaba yendo. Tengo una familia que mantiene. Deja de eso el claro. estrés. El estrés. Por su concepto que trae de ser Pero proveedora. también algo que me quedó claro justo fue, no vuelvo a trabajar para alguien. O sí. sea, Bueno, yo me tardé porque más en aparte eso. la ventaja es que cuando yo, es que lo de la fotografía y video lo puse antes de entrar a la empresa, que fue el año a ver, yo salgo de la universidad y entré a medios, a jalacables. Me pagaban muy poquito, pero aparte era un trabajo muy Pesado. absorbedor. Sí, absorbía mucho, muy pesado, me pagaban nada y aparte casi me decían, dan gracias porque te estoy pagando porque casi un jalacables no recibe sueldo, ¿no? Por la experiencia. Por la experiencia, sí. Estás aprendiendo mucho. Entonces llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? Bye. Entonces cuando me quedo sin trabajo dije, tengo que hacer algo, ¿no? Claro. ¿Qué sé hacer y qué me gusta? Fotografía y video. Tengo eso y cuando me contratan en la empresa, ese de fotografía y video, la empresa, se la dejo al papá de mis hijas y yo me meto de godín 100%, ¿no? Entonces, me iba muy temprano, salía muy temprano. Cuando me corren, es de bueno, o sea, todavía está el negocio de fotografía y video, pero no nos alcanza. El papá de mis hijas es maestro todavía de secundaria y realmente un maestro gana muy poco, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Yo dije, no, voy a trabajar para alguien más. O sea, algo que se me quedó grabado cuando hice la entrevista para ser asesor fue que el promotor dijo, algo que tienes seguro 100% en un trabajo godín, ¿no? En una empresa, es que en cualquier momento se va a acabar. Se va a acabar, te van a despedir. Entonces dije, claro, o sea, yo di 5 años y medio y por una persona me dijeron adiós. Los mejores años de mi vida. Los entregué, aparte siempre he sido como muy entregada, muy dedicada y todo. Dije, no.
Y entonces en ese momento dije, quiero ganar mi dinero, quiero vivir bien, porque aparte siempre me ha gustado vivir bien, ¿no? Mi mamá, en toda su, o sea, yo la veía trabajando muchísimo, pero ya siempre nos estuvo con comida, Bien, sí. a pesar de que ya más grande entiendes que no le alcanzaba, ¿no? Que, O los sacrificios, o ¿no? sea, que todos hacían. los sacrificios que hacía él, no nos veía, no, bla, 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 bla. Dije, quiero eso, o sea, realmente quiero mantener el estilo de vida que ella nos tenía, o más, y es lo que creo que he estado trabajando durante todo ese tiempo y que a la fecha, a pesar de que, o sea, nosotros damos asesorías y decimos a la gente, no, es que tienes que hacer, nosotros también estamos en ese día a día, luchando para nuestros sueños, nuestro retiro, todos esos baches financieros que pasan nuestros clientes, pues también nosotros lo pasamos como tal, pero seguimos con esa mentalidad y con ese switch de qué es lo que realmente quiero, y es nuestro justamente despertar financiero. A veces nos llegan antes, a veces nos llegan después, pero al final esa es como la vía directa a realmente ver hacia dónde queremos llegar. Completamente. Sí, qué importante es entender como la parte que te va a guiar hacia los nuevos pasos, ¿no? O sea, casi siempre vemos como de se acabó un trabajo, se perdió algo y es como de, bueno, ¿y ahora qué? No, es ahora justo, ¿para dónde vamos, no? Y cómo esas bases te ayudan a, pues, hacer todo eso. Sí, no, y aparte también algo súper válido es que, por ejemplo, cuando a mí me despiden, me solté a llorar, o sea, así de, o sea, me fui muy mal. No, realmente yo me acuerdo y dije, no hice nada malo, o sea, en realidad siempre he sido una persona bien, ¿no? Me corrieron así de, no puedes regresar a tu lugar, o sea, mis cosas, me sacaron casi con policía, mis cosas me las tuvo que dejar una de mis amigas, sacar de todo de ahí, y en una caja ítem. O sea, qué importante. Bueno, ese podría ser otro tema también. De huevo. Pero a lo que me refiero es que hay personas que se echan a llorar y, ay, 1 mes, 2 meses, 3 meses y siguen en el luto. O sea, yo en mi estabilidad siempre ha sido, lloro 2 días. Una lloradita y ya Órale, seguimos. levántate. Y a las 8, tienes que porque ahorita hacer. no tengo tiempo. Es que aunque no lo creas, eso me pasó a mí. Bueno, O sea, justo, ¿cuál fue tu despertar? cuando me divorcié. Cuando vino mi divorcio, vino algo muy impactante porque ya les repito, yo ya tenía una hija, ya el papá de mi hija trabajaba y de repente fue de, güey, ¿qué pedo? ¿Tú no trabajabas? Sí trabajaba, pero no llevaba todo por completo porque aparte vivíamos en la casa de sus papás. Entonces el tema de la renta en México, O sea, en te la Ciudad de separaste México, y empezó a pagar renta, o sea... deja de eso, empiezo a hacerme cargo de la renta, de la lavada, de la planchada, de la comida, de ir por mi hija y entonces para mí, pues siempre estuvo la mamá o la abuelita de Obed, que para mí es como mi segunda mamá, siempre estuvo el respaldo, ¿no? Cuando estaba en la casa y cuando no estuve, pero esa parte fue bien impactante porque yo decía, lo que gano ahora me tiene que alcanzar. Gracias a Dios, siempre me ha ido bien económicamente porque, ya les digo, desde chiquita tuve contacto con el dinero, he desarrollado una habilidad muy grande con el dinero y he tenido todos los trabajos, he hecho hasta tortas, señores, hasta tortas he hecho, crepas y no sé qué más aprendí a hacer cafés, aprendí a hacer un montón de cosas, porque a mí alguien, o sea, como que si esto ya no me dejaba lana, yo era, bueno, está bien, con permiso, y yo aprendí otra nueva habilidad. Como novio. Así, literal. Ya no me sirve. Así. Entonces a mí, yo tal cual hacía eso. Era una lloradita o decía, ¿y ahora qué? Y veía que alguien ganaba dinero por algo que hacía y yo iba y lo aprendía y lo hacía. Pero mi divorcio creo que fue... El verse sola, ¿no? Con una niña. Ajá, y entonces ahora tienes 100 pesos y esos 100 pesos, 1000 pesos, No, y te también- tienen que aguantar todo esto. Creo que no nada más fue en tu caso el tema del dinero, también el tema de te toca hacerte responsable de tu hija, de ir, venir, y eso implica tiempo que al final es dinero. Claro. O sea, no te puedes ir a un trabajo de 8 a 6 porque Pero, ¿quién cuida a la niña claro, en ese momento? ahí les va. Yo ganaba muy bien en un trabajo que 3 días a la semana trabajaba muy temprano, o sea, entraba muy temprano, medio tarde salía, o sea, 2, 3 de la tarde, y otros 3 días tenía el otro horario, que entraba 3, 4 de la tarde, pero salía 12 de la noche. Entonces, me iba bien económicamente hasta el momento que decidí dejar ese trabajo por darle tiempo a mi hija. Pero mi sueldo se va a una tercera parte.
Y entonces llegó un momento que yo me puse a llorar, que dije, ¿qué hago? Ya no estoy viendo a mi hija. Yo veía a mi hija el sábado. Y eso porque era el día que estaba medio bien así, porque el domingo ya había que preparar todo para el siguiente, o sea, el siguiente lunes, semana, ¿no? claro. Entonces yo decía, no, en algún momento tengo que encontrar paz mental. Y mi paz mental fue cambiarme de trabajo y ahí darle, ¿no? O sea, de decir, está bien, ya, paz mental y lo elijo. Elijo Claro. a mi hija. Oye, ¿y actualmente cómo es tu relación con el dinero? Muy buena, muy buena. Creo que aprendí, como lo tengo desde chiquita, nunca fue como esta parte de voy a guardarlo siempre, voy a gastarlo siempre. Más bien, aparto una parte. ¿No? De hecho, cuando yo comencé en esta carrera, bien decía Leli en el episodio anterior, ya al principio no te da. Bueno, yo viví con mi fondo de emergencia 1.5 años, con mi mismo estilo de vida, ¿no? O sea, a mí no me faltaba nada, yo seguía con lo mismo. Y de hecho, lo recuerdo perfecto porque me decían, güey, ¿no estás vendiendo? ¿Qué pedo? ¿No estás comiendo aquello? Sí, claro, sí tengo lana, tú no, yo sí, tú no, porque yo seguía con mi mismo estilo de vida. Y fue gracias a que siempre he llevado una buena relación con lana, muy buena relación. Obviamente, todos hemos tenido rachas, ¿verdad? Y siempre hay Pero- cosas que trabajar. sí, claro. Siempre. Pero hasta ahorita creo que es muy buena relación con la lana. Muy buena. Maravilloso. ¿Y ustedes? Bueno, yo mi relación es buena, pero sí, o sea, yo creo que apenas entrando a la carrera aprendí realmente a tener una buena administración real, ¿no? O sea, porque aunque nunca me faltó, o sea, siempre tuve ciertas comodidades, no tenía esta costumbre de invertir, de ahorrar, ¿no? Y hoy a veces de repente digo, estoy a la raya, pero me pongo a pensar de, mi fondo ya tiene su lana, mi terreno ya tiene su lana, la cuenta de acá ya tiene su lana. Entonces no es que esté en ceros, es que se está yendo a otro tipo de Lo gastos. estás administrando. Exactamente, y no a lo que en su momento era la fiesta, ¿no? O Claro. sea, necesito más dinero, ¿para qué? Pues para la fiesta, ¿no? Claro. Entonces, sí, hoy me doy cuenta que ya es una mejor relación, sí, como dices, o sea, no siempre estás en abundancia así gigantesca, pero porque también se te está yendo ya a rubros muchísimo más importantes que antes. Y porque Entonces, estás sí. construyendo cosas. Claro, ya estamos, ya vas más allá del tenerlo tangible, de me lo puedo ir a gastar mañana. Es más consciente. Tengo completamente. unos fondos, o sea, ya tengo un ahorro, ya tengo seguridad de gastos médicos, vida, o sea, lo que sea, vas armando eso y eso creo que ha sido donde realmente me he sentido ya construyendo algo financiero. Maravilloso. Sí, no considerando el tema si me faltó o no me faltó, porque afortunadamente no, pero sí es diferente, sí es muy diferente. Yo creo que igual, o sea, hasta que llegué a esta carrera, justo me quité esa idea de la cabeza de no alcanzar, que sí la tenía. O sea, y a pesar de que ganaba muy bien, yo Sí, quería no más y alcanza. quería más, porque no me alcanza y porque no me alcanza. Todavía entrando a la carrera, es que gano, pero no me alcanza, ¿no? Y ya cuando empiezas a hacer como todo este ejercicio de presupuesto y entonces Te vas siendo consciente te vas de, siendo güey. consciente cuando empiezas, porque sí hay momentos, la Claro. verdad, en donde ves tu pues tu estado de cuenta cuando abre tu aplicación y ves y dices, no manches, ya. Solo Sí, me donde queda también eso. menos metemos la 2 pata, pesos, Pero claro, dices, sí, pero sí, dices, sí. claro, o sea, tengo el terreno, tengo Sí. el ahorro que tengo aquí, la inversión que tengo acá, dices, bueno, o sea, sí, no está aquí, pero al final está como distribuido y es válido, o sea, una mentora por ahí nos decía, ¿no? Que cada cierto tiempo su cuenta se quedaba en cero y decía, es que no es que se quede en cero, sino que se está administrando. Se está mandando a otros lados. Pagas Claro, nómina, pagas el terreno, pagas bla, 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 pagas tu fondo de ahorro para el retiro. Entonces dices, ok, ahorita no lo tengo, ¿no? Tengo que seguir. Pero no lo tengo haciendo, tangible. No lo tengo Es que tangible. justo. Sí, no lo Es- tengo en la cuenta, pero Está, claro. Pero creo que es un tema también de trabajarlo. O sea, literal. De aprender acá, trabajar, claro. terapia, en ver cuál es qué piensas realmente del dinero. Habrá Entonces, otro, de ahí habrá va, otro sí. episodio donde justo hablaremos del tema Sí. de las creencias. Yo por mi parte les puedo decir,
ha sido una relación interesante la que he tenido y tengo con el dinero. He trabajado mucho, sobre todo este concepto de tienes que trabajar muchísimo para tener dinero. Porque en mi familia es eso, ¿no? O sea, quien no trabaja de sol a sol, quien no trabaja todo el tiempo, quien no tiene un jefe horrible, ¿sabes? Es como, ¿qué estás haciendo? Cuando yo trabajaba en casa, Gracias. cuando yo trabajaba en casa me decían como, es que tú no trabajas, y yo, ¿ah? sí, No o sea, sé, estoy en la computadora, pero no estoy en el ya Facebook, sé. mamá, ¿no? Entonces era como, no, es que no vas a la oficina. Pues no, porque mi casa es mi oficina. Eso era como hacerles entender que al final hay otras formas, y más allá de hacerles entender, hacerme ver a mí que no está mal. Que no está mal que si yo hoy con lo que sé hacer puedo generar bastante dinero en un par de horas, pues que no sea me tengo que fregar todo el tiempo, ¿sabes? Creo que eso ha sido lo que más he tenido que trabajar. Y creo que al final del día es algo que trabajas constantemente, como la relación con cada uno, o sea, la relación propia, como la relación de pareja y demás. Y creo que justo algo de lo que queremos hacer es poder compartirles esto, que también ustedes vean que estamos en este mismo camino, que no tenemos todo resuelto, pero que estamos trabajando para eso. Y chicas, les agradezco muchísimo. Para mí ha sido una gozada poder estar aquí y poder platicar de estos temas que aparte me encantan. Y pues les pido que nos sigan, ¿no? Que le den like a este video, que comenten qué otros temas quieren que revisemos, cuáles han sido sus despertares financieros, con qué historias se identifican más, porque aparte ¿A seguramente... qué edad comenzaron a trabajar? Sí, su primer trabajo, eran como nosotros aquí en la venta ilegal de periódicos. ¿Qué están haciendo con su dinero? Claro, Sí, entonces nos vemos y recuerden que estamos ¿dónde? Las historias. ¿Cuentan más? ¿Qué números? Bye. Bye. Síganos en nuestras redes sociales como Ana García de León, _finanzas. Aeli-Gallardo en Instagram. Limitless. Y Mar Vázquez Finanzas. Hasta la próxima. próxima.